Bueno, el gobierno de alguna manera pues ha hecho esta propuesta de reforma fiscal y que de alguna manera también hace referencias puntuales de 800 millones de dólares de préstamos, propone gravar bienes suntuarios, operaciones financieras y a los periódicos. ¿Cuál es la posición que tiene en este caso la fracción del Partido Arena? Bueno, Ernesto, en primer lugar hay que aclarar algunas situaciones. El tema de la supuesta llevada de 800 millones a la Asamblea Legislativa de esta creación de nuevos impuestos es nada más un anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda. La ciudadanía no conoce realmente en qué consiste todo este tema de apuesta tributaria para castigar al pueblo salvadoreño que están pretendiendo nuevamente impulsar. Nosotros como fracción legislativa lo desconocemos completamente. Hemos hecho algunas preguntas a algunos de los interesados o inmersos en la temática de nuevos impuestos y nadie lo conoce realmente, a excepción de un anuncio que hicieron que lo habían presentado a un grupo de partidos políticos que muchos de ellos siempre están acompañando al FMLN. De otra manera, nadie conoce realmente en qué consiste. Hay esbozos y nosotros en ese tema es que pudiéramos dar opinión. Para empezar, nosotros estamos claros que la economía nacional y los presupuestos familiares están completamente agotados. No estamos en una posición realmente el país como para seguirlo cargando de impuestos. Y principalmente este tipo de impuestos que están actualmente tratando de imponer, que son impuestos que van a disminuir o a dificultar la creación de nuevos empleos, van a dificultar la reactivación económica principalmente en las áreas de las micros y pequeñas empresas. A mí me preocupa cuando escucho declaraciones como las que acabo de escuchar de Lorena Peña, hablando de que la micro y pequeña empresa no maneja cheques de $750. Es completamente alejado de la realidad, cuando la micro y pequeña empresa constituye el mayor porcentaje de la actividad económica del país y que va a ser afectada directamente con este castigo que se le va a hacer a las transacciones bancarias. Yo realmente creo, aquí en este tema sí yo estoy claro de una cosa, que este tema no va para los bancos. Este acoso de recaudación de dinero no va para los bancos, va para todos los salvadoreños que utilizamos o tratamos de salir adelante en el trabajo día a día, principalmente la micro y pequeña empresa. A ver, ¿será castigar al pueblo con este tipo de medidas como usted al menos así se lo entendí en primera mano, o será verdaderamente una sobrecarga o carga tributaria para algunos sectores que están en mejores condiciones, digamos, económicas, más que una vendedora de mangos, como decía la diputada Lorena Peña? Mire, los impuestos tienen una lógica. Alguien los tiene que pagar. Y lógicamente quien los termina pagando es una clase media que es sobre la cual están cayendo todos los impuestos que tenemos y hemos ido aplicando en el transcurso de este quinquenio. La clase media ha sido golpeada con una cantidad enorme de impuestos y es más, todavía los impuestos que los salvadoreños pagamos, un gobierno los tiene que retribuir en beneficio para la población salvadoreña. Pero ¿qué es lo que estamos observando? No hay un tan solo indicador de medición de una buena gestión presidencial que pueda este gobierno decir que está gastando los impuestos adecuadamente. Nosotros hemos hecho una serie de análisis importantísimos hacia dónde se están yendo los impuestos de los salvadoreños y es preocupante realmente que no hay una respuesta positiva en ningún área y podemos comenzar a hacer un análisis puntual de temas importantes como educación. ¿Cuánto ha mejorado la educación con la inversión que se ha hecho? En el área de salud,
cómo estamos con los niveles de salud pública en El Salvador. Y así podemos ir revisando cada uno de los temas importantes para el país y nos vamos a dar cuenta que realmente ha sido un gobierno fracasado. Un gobierno que, si bien es cierto, ha obtenido mayor cantidad de ingresos tributarios mediante la aplicación de nuevos impuestos, no ha rendido el fruto que debería de haber tenido estos impuestos. Una cosa importante, Ernesto, antes de terminar mi intervención, decirte que recordémonos cuál era el eslogan del FMLN antes de esta última elección: no vamos a colocar nuevos impuestos. Unos meses después de la elección ya están colocando nuevos impuestos y hoy lo estamos viviendo. Y esos impuestos, por ejemplo el de las transacciones bancarias, es un impuesto, es un IVA disfrazado definitivamente. Es un impuesto que se trata de disfrazar y siempre con la misma retórica de que no es para aplicarlo al pueblo salvadoreño, sino que a los ricos, para mezclar la famosa dialéctica que ellos manejan del rico contra el pobre. A la larga todos pagamos los impuestos en este país y lo que es peor, no estamos recibiendo nada a cambio. A ver, Margarita, antes de entrar en detalles sobre este tema, ¿cuál es su lectura en primera instancia sobre este anuncio hecho, digamos, oficialmente o públicamente, perdón, por el ministro Carlos Cáceres? ¿Sí? Creo que lo primero que tenemos que hacer, y en complemento a lo que decía el doctor Baquerano, es ubicarnos en el momento que vive El Salvador y el gobierno saliente anuncia más impuestos y más deuda. En este momento que el gobierno entrante anuncia que será dialogante con el país, que será transparente y que tendrá una nueva forma de gobernar, nos parece una oportunidad de oro, que en lugar de estar anunciando más impuestos y más deuda, se sienten a platicar sobre las razones por las cuales El Salvador en este momento tiene el peor resultado de la historia económica de El Salvador en las finanzas públicas. Endeudamientos históricos, déficit históricos. ¿Por qué razón? Simplemente porque gasta más de lo que recibe. Y esto no es necesariamente producto de que no tenga dinero. Al contrario, la recaudación de impuestos en este quinquenio ha sido histórica. Recordemos que ya el pueblo salvadoreño ya tiene sobre sus hombros y sobre su presupuesto familiar dos paquetazos. ¿Resolvió eso el problema? No, no lo resolvió. Entonces, plantearle al amigo televidente que el nuevo gobierno comienza poniéndole más impuestos y endeudando más al país, nos parece absolutamente desacertado. ¿Cuál creemos nosotros que debe de ser un buen comienzo? Bueno, volvamos a lo que ya firmó este gobierno en octubre del 2013, que es el Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal de El Salvador. Que fue un compromiso que se adquirió... Perdón, octubre del 2012, sí, perdón. Sí. Que fue un compromiso que adquirió este gobierno, que está firmado por el gobierno mismo y todas las fuerzas políticas que participaron en él, y que entre otras cosas el gobierno se comprometió a presentar para su aprobación, y lo voy a leer textualmente. A ver, ¿fue un acuerdo de gobierno o de partidos? No, con el gobierno de la República. En casa presidencial. Arena ha venido insistiendo en que este acuerdo para la sostenibilidad fiscal de El Salvador debe de cumplirse, entre otras cosas porque la palabra se honra y lo que se firma pues todavía más. Pero más importante, veamos por qué se tiene que cumplir. Este acuerdo marcaba, mire, que el gobierno presentaría para su aprobación iniciativas de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad y el desarrollo social. ¿Qué
¿Qué tiene esto entonces? La garantía de que los programas sociales serían sostenibles. Marcaba también que esto debería incluir límites de déficit fiscal. ¿Qué pasó? En lugar de contener límites de déficit fiscal, cuando uno compara los números del 2012 para ahora, el déficit fiscal aumentó. Tenía que tener relación del nivel de endeudamiento. El endeudamiento también aumentó. Y dice en valores absolutos y como porcentaje del PIB. Y cualitativas de responsabilidad social de acuerdo a los proyectos prioritarios. Nada de esto sucedió. Debe de comprender normas para el proceso presupuestario que exijan la publicación de un marco macroeconómico fiscal, normas de transparencia y consistencia, contener medidas sólidas de ingresos y gastos. El acuerdo de sostenibilidad fiscal de El Salvador debería de ser el primer paso a examinarse. Ahorro, sincerar los presupuestos, presentar presupuestos que no vengan desfinanciados, cumplir con la Constitución de la República. Apenas llevamos 5 meses desde que se aprobó el presupuesto y ya están pidiendo más endeudamiento. Eso no le da certeza ni confianza al país. Ok, Margarita, ese es un tema, digamos, el caso de este acuerdo de sostenibilidad fiscal, que más adelante vamos a quizás a entrarle más en detalle. Pero es importante que el pueblo salvadoreño reconozca que hay un acuerdo firmado por el gobierno que no contempla más impuestos y más deuda, sino que contempla más ahorro, más transparencia y más límites al endeudamiento y el déficit. Además, promover el crecimiento de la economía. Mire, somos el último país en América Latina, de acuerdo al Fondo Monetario, a octubre del 2013, el último país que observa crecimiento económico promedio, 0.9. Solo arriba de El Salvador, que estamos en el último lugar, está Venezuela. Usted dice de que hay que ubicarnos en el espacio y en el tiempo, cómo se encuentra el país, ¿no? Voy a resumir un poco el planteamiento que hace el ministro Cáceres con relación a este tema y para conocer la opinión de ustedes. Él dice que necesitan de inmediato 90 millones para salarios, para pagar salarios. Fíjese, 90 millones. Si no se logra capitalizar o tener este dinero, ¿qué va a pasar con el pago de salarios a los empleados públicos? ¿Sí? 80 millones para saldar deuda, que es la parte, entendería yo, la parte de la deuda, no sé si es la externa o la, ¿verdad? Y 40 millones para pagar a proveedores, que ese es el tema, digamos, más también sumado, más delicado, por el espacio y el tiempo en que quedan muchos proveedores del Estado, que cuando se les viene a cancelar prácticamente Ernesto, ya tienen... y eso es producto de la falta de seriedad a la hora de presentar los presupuestos desfinanciados. Pero hay que hacer eso. Y ese punto de que no se le ha pagado a los proveedores, eso es golpear a la pequeña y mediana empresa. Y ahora le quieren además poner impuestos adicionales y endeudar más al país. ¿Y esa deuda quién la paga? La paga el pueblo salvadoreño y la pagará en los próximos 10 años. Entonces es un círculo vicioso donde jamás terminan de ordenar las finanzas públicas, y quien termina pagando este desorden fiscal es el pueblo salvadoreño. Espero no equivocarme con, digamos, con la parte más concluyente del análisis que justifica la iniciativa del ministro. O lo hacemos o esto se para. Bueno, mira, yo creo que es la cosa más ilógica que he escuchado yo. ¿Cómo es posible que comparemos la economía del país con una economía familiar? Eso está como que un padre irresponsable, en el sentido que tal vez no tenga trabajo, adquiere una tarjeta de crédito y lleve a su familia todas las noches a cenar al restaurante porque tiene una tarjeta de crédito. Y a la hora de cancelar esa tarjeta de crédito, vuelva y saque otro crédito en el banco para pagar esa tarjeta de crédito. Eso es lo que le está pasando a este gobierno, una irresponsabilidad completa. Y esto no es nuevo. Nosotros hicimos los intentos al inicio de esta legislatura de
colocar una especie de responsabilidad al firmar este convenio, que lo hicimos porque nos dijeron en esa ocasión que le surgían 800 millones de dólares para el pago de deuda. Nosotros dijimos, les vamos a dar los votos, y como Arena les dimos los votos, pero les exigimos una responsabilidad porque sabíamos que a estas alturas íbamos a llegar a estos niveles. No es posible que un ministro de Hacienda se dedique solamente a estar consiguiendo dinero en base a aplicación de nuevos impuestos, en base a obtención indiscriminada de préstamos en la banca internacional. Y además de esto tenemos un gobierno completamente irresponsable que nunca ha dado un atisbo siquiera de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. ¿Cómo es posible que de cada dólar de nuevos impuestos que los salvadoreños estemos pagando, vayan 52 centavos de ese dólar directamente a pago de cuotas políticas de empleados que ha contratado nuevamente, de nuevos contratos de empleados en esta administración pública? El Estado es difícil mantenerlo cuando lo vamos creciendo, y lo que es peor, dando una respuesta a la población salvadoreña de servicio pésimo. Pero te diré una cosa, yo he escuchado al ministro de Hacienda y a muchos funcionarios de este gobierno decir, pero si es que nosotros necesitamos mayor cantidad de policías para combatir la delincuencia. Ah, qué bien, nosotros encantados que hayan más policías, pero si los policías los tenemos sin municiones en sus armas, sin vehículos para que se muevan, sin ningún grado de dirección de inteligencia para realizar sus funciones específicamente. Para mí es preocupante esa noticia que escuché al inicio de esta entrevista, cuando puestos policiales que son fundamentales en zonas críticas de este país están cerrados, cuando veo policías en huelga porque no tienen las condiciones para trabajar adecuadamente. ¿Estarán haciendo bien su trabajo? Entonces, yo realmente te digo, no es posible que sigamos en la forma que este gobierno está manejando las cosas. Yo sí les haría un llamado a todos los partidos políticos que sean responsables y que comiencen a exigir transparencia, que comiencen a exigir a este gobierno acciones específicas que vayan encaminadas a fortalecer a todas las familias salvadoreñas, y no continuemos de esa forma indiscriminada de gobernar sin ninguna responsabilidad. A ver, pero si en el debate no se logra establecer acuerdos pertinentes, ¿qué va a pasar con la necesidad del ministro de pagar el salario, de tener 90 millones de dólares para pagar los salarios públicos? ¿De qué estamos hablando? ¿De caprichos políticos o de manera concreta de coadyuvar en el esfuerzo de saber que detrás de todo esto hay personas que van a estar esperando ese salario, diputado? Bueno, yo quisiera que antes que hablar de esas, dijéramos, situaciones dramáticas que expone el ministro, quisiera que nos explicara en primer lugar qué se ha hecho con la deuda pública. Yo tengo una gráfica de específicamente, esta gráfica muestra el nivel de endeudamiento que ha tenido el país durante todos estos años. Yo, antes de que el ministro me diga, o el equipo de gobierno me diga que si no obtienen estos préstamos el gobierno colapsa, que me explique qué han hecho esta cantidad de miles de millones de dólares que se han endeudado en este quinquenio y que no sabemos que los han hecho. A ver, somos un país sin recursos y hablar para... Ernesto, para no estar hablando de Ernesto, te voy a hacer una pregunta. Sí, un país que tenga un nivel de endeudamiento enorme, un país que aumente la recaudación tributaria, y un país que en lugar de ir disminuyendo su déficit fiscal lo va aumentando, en lugar de dar mejores prestaciones van decayendo, donde ha fracasado prácticamente su combate a la delincuencia, en fracasar en tratar de convertir al país
en un vergel para que pueda venir y atraer inversión extranjera para generación de empleo. Estamos en un colapso total. Si el ministro, si este gobierno realiza ese tipo de llamados, están prácticamente aceptando que ha sido un gobierno que ha fracasado, un gobierno que ha colapsado, un gobierno que le ha hecho un enorme daño a este país y se lo va a continuar haciendo si nosotros no ponemos el dedo en la llaga y le ponemos un paro a este despilfarro que están. Margarita, la deuda ha sido, digamos, una fiel acompañante históricamente de los gobiernos en este país, ¿sí? La deuda... Algunas, a lo mejor algunas de mayor, otras a lo mejor de menor, pero hay que reconocer que somos un país sin recursos para poder hablar de sostenibilidad financiera. La deuda per se no es el tema, es la deuda descontrolada. Y precisamente por ser un país que no tiene muchos recursos, ¿no le parece, estimado amigo televidente, que el ahorro y la austeridad deberían de ser parte de la planificación del endeudamiento y del país? Ok, es un buen planteamiento para irme a una pausa y regreso con usted porque... La Asamblea Legislativa en este periodo ha aprobado 40 préstamos que totalizan 6.200 millones de dólares. ¿Qué tal eso? ¿Y en qué se han gastado? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué es lo que decía el doctor Baquerano? Antes de pedir más impuestos y más deuda, que expliquen al pueblo salvadoreño en qué se lo gastaron. Si ni tan siquiera han sabido honrar 40 millones que le adeudan a los trabajadores de este país, a los micro y medianos empresarios, a los que le prestan bienes y servicios al gobierno de la República. Es totalmente incoherente. A los que dan zapatos y uniformes. ¿Verdad? Entonces, hablemos de lo que ustedes mire, llaman despilfarro. No es despilfarro. Y falta de orden fiscal, ¿no? Es que mientras no digan en qué se gastan el dinero, ¿cómo es posible que teniendo el mayor nivel de ingresos provenientes de los tributos y de la cooperación internacional en la historia del país, tengamos al mismo tiempo el mayor déficit de la historia del país, con el agravante que se le debe a los proveedores al gobierno de la República? Algo anda mal. Por eso yo insisto de que este acuerdo de sostenibilidad fiscal en El Salvador debería de ser el planteamiento primario en esta transición gubernamental que vamos a tener y que estamos viviendo, y no venir a decir, deme más dinero, pongamos más impuestos y endeudémonos más. Interesante, vamos a hablar de esto. Es todo lo contrario, esa es la peor noticia con la que puede iniciar un nuevo quinquenio de un gobierno del Salvador. Voy a hacer la primera pausa comercial para poder seguir entrando puntualidad en esos aspectos que fueron firmados en octubre del 2012, ¿verdad? Que recuerdo bien que fue una especie de, se le llama bien claro, es un acuerdo de sostenibilidad fiscal que le iba a permitir, en este caso, al gobierno mantener, un equilibrio sobre el tema de deuda, sobre el tema de préstamos, en fin, sobre aspectos de compromisos financieros. Voy a hacer una pausa comercial, dice el ministro Carlos Cáceres. ¿Por qué se acumulan 800 millones? Porque hay 250 millones que se manejan fuera del presupuesto. Dice que esa es otra figura que también técnicamente ahí está. Vamos a tratar la manera de entenderla desde la perspectiva de ustedes. ¿Cuál va a ser el apoyo que va a tener esta reforma fiscal dentro del seno legislativo? Esa es otra de las grandes preguntas que quisiera formularles a ustedes para que participen, enviándonosla a través de @diálogo21 y también de nuestras otras opciones de comunicación que tenemos esta mañana. A ver, también quiero invitarles a ustedes para recoger las mejores fotografías, los mejores paisajes de nuestro amanecer en el territorio salvadoreño. Todo esto gracias al Banco Agrícola. Desde ya los invito para que nos envíe usted fotografías que podamos publicar y decirle, esto es lo bello
del territorio salvadoreño. Así es que desde ya los invito para que nos acompañen en esa nueva campaña que gracias al Banco Agrícola pues tenemos y estamos contribuyendo a promover acá en el... Bueno, continuamos conversando con Margarita Escobar y también el diputado Donato Baquerano, ambos del partido Arena y también miembros del COENA, sobre el tema de la reforma fiscal. Yo hacía un planteamiento o dejaba un poco abierto, digamos, a discutir cuáles son esos elementos claves que deben de existir, digamos, para poder entendernos. Hay un acuerdo de sostenibilidad fiscal que fue un punto de partida que se creó la vez anterior en octubre del año 2012 para poder de alguna manera entender o ordenarse, ¿verdad?, fiscalmente como país. En otro medio de comunicación está diciendo la diputada Norma Guevara de que todo esto es parte de un complemento, este paquete de reformas que van a presentarse es parte de un complemento de un acuerdo que en el pasado se había hecho. ¿Qué piensan ustedes al respecto? No, yo no sé de qué acuerdo están hablando. El único acuerdo público, firmado, escrito y no cumplido es el acuerdo para la sostenibilidad fiscal de El Salvador. Y yo creo que el FMLN, el gobierno entrante del FMLN, debería de preocuparse por generar confianza. Y esto se hace a partir del cumplimiento de la palabra y de los compromisos de un acuerdo firmado por el gobierno del FMLN. Si uno revisa este acuerdo, y por qué es importante y por qué estamos insistiendo en esto, es porque nos parece que venir a decirle al país, le vamos a poner más impuestos y lo vamos a endeudar más, es una malísima noticia para el país y una malísima noticia para comenzar un nuevo quinquenio de gobierno en el país. Revisemos. Fíjese que este acuerdo para la sostenibilidad fiscal de El Salvador comienza con un compromiso en el cual dice: se autoriza la emisión de títulos valores hasta por $800 millones de Estados Unidos. Esto fue la segunda aprobación de 800 millones. Y destinar estos recursos para atender la demanda de redención anticipada de los eurobonos de El Salvador con vencimiento en el 2023. La primera pregunta es: ¿atendieron alguna demanda de redención anticipada? Si es así, ¿cuál fue su monto? ¿Cuándo lo hicieron? Otro aspecto que debe de explicar el gobierno es que este acuerdo dice que si la demanda de redención anticipada de eurobonos de El Salvador 2023 fuera inferior a $400 millones, se autoriza utilizar el remanente del monto de estos 400 millones para pagar vencimiento de futura deuda flotante. La pregunta es, ¿lo pagaron? Y si pagaron letes, ¿por cuánto? ¿A cuánto ascendió? Lo otro es que aquí hay compromisos para poner límite al déficit fiscal que han sobrepasado de manera exponencial, tampoco lo cumplieron. Creo que es una oportunidad para retomar este acuerdo y que comiencen de inmediato un diálogo alrededor de la aprobación de iniciativas de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad y el desarrollo social, que efectivamente construyan con las fuerzas vivas del país y las fuerzas políticas del país un acuerdo que comprometa en su palabra y en su accionar al gobierno de la República. Esto debe de tener elementos como límites del déficit fiscal, debe de tener transparencia, debe de contemplar compromisos de presentar presupuestos que no vengan desfinanciados, debe de incluir honestamente todos los gastos que tiene el gobierno, especialmente cuando son gastos que ya sabe que los va a tener en el futuro. Este acuerdo también da la oportunidad para que se discutan normas para el proceso presupuestario de los próximos ejercicios fiscales, una política de ahorro y austeridad. Si uno contempla este acuerdo de sostenibilidad fiscal,
y los analiza punto por punto, se dará cuenta, estimado amigo televidente, que no es necesario que a usted le pongan más impuestos y que no es necesario que a usted le endeuden más. Lo que sí urge es un acuerdo de nación que le dé certeza al país. Y lo otro, hacer esfuerzos grandes para que crezca la economía y no estar haciendo los presupuestos fundamentados en escenarios de crecimiento económico inexistentes. Ok, doctor, ayer decía el ministro de que no es posible en el país seguir hablando de crecimiento económico teniendo una carga tributaria que no supera el 16.5% que creo que es el que tiene ahora. Es decir, hay que elevar la carga tributaria en el país para ponernos, digamos, a tono con respecto a otros, digamos, a otros países. La premisa más importante que han dado no solamente los conocedores del tema económico, sino que muchos lo han tomado como una propuesta de gobierno, es el hecho que es necesario reactivar la economía del país. Eso es lo básico realmente. Y las acciones que estamos observando de parte del FMLN no van encaminadas a crear un clima de reactivación económica, sino que todo lo contrario, están dando pasos hacia atrás. A mí me preocupa enormemente cómo se ha irrespetado inclusive acuerdos con organismos internacionales, como el acuerdo de stand-by, que no lo cumplió este gobierno y simple y sencillamente hizo caso omiso de una firma que había estampado, así como el acuerdo de sostenibilidad fiscal que firmó con Arena, que lo obvió definitivamente. ¿Qué hemos estado observando como lo que podemos esperar de este nuevo gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho el presidente electo? Lo primero que hizo fue visitar a sus dirigentes, en este caso Cuba, que es el que está comandando toda la posibilidad de extender el socialismo del siglo XXI a la región. Después a Venezuela. ¿Qué significa esto? Hoy hemos observado cómo ya ellos han expresado que están buscando nuevas fuentes de financiamiento. ¿Qué significa esto? Que ya van a salir con el tema de Petrocaribe, que no es un arreglo eminentemente económico, sino que ahí va un compromiso ya político y de solidaridad hacia un proyecto como el que están implementando todos estos países. Eso para El Salvador va a ser completamente nefasto. Si nosotros no tenemos un gobierno responsable que comience a construir un camino que realmente le dé predictibilidad al país, no vamos a salir adelante. Yo creo que estos momentos de crisis, porque han metido al país en una crisis financiera grave, y la salida no es seguir endeudándonos o castigando con impuestos indiscriminados. Ahí hay una serie de impuestos que en lugar de ayudarle al país, le van a hacer un enorme daño. Y yo quiero decirte, Ernesto, y al pueblo salvadoreño, que este es el momento oportuno para que nos sentemos y comencemos a delinear el país que todos queremos construir. No es posible que a estas alturas este gobierno esté haciendo un ataque indiscriminado tratando de destruir a la oposición política, en este caso Arena. Si Arena está para hacer país, para construir patria, para construir acuerdos, para construir un camino que realmente le dé una viabilidad a El Salvador. Este tipo de argumentos realmente que está teniendo este nuevo gobierno para nosotros es sumamente preocupante, principalmente cuando estamos observando toda la estructura de gobierno que están montando, que más que montarla por capacidades y por preparaciones técnicas, la están montando por alineaciones ideológicas. ¿Se va a cerrar el partido Arena y particularmente la fracción a no dar sus votos o podría cambiar de posición estableciendo algunos parámetros de negociación? Y hablo de negociación en el buen sentido de la palabra, a partir de los acercamientos que han habido de manera concreta con los encomendados a esto, como las reuniones que tuvieron en el Hotel Sheraton Presidente. He tenido la oportunidad actualmente de expresar cuál es la visión de Arena y te lo voy a volver a repetir y no me cansaré de hacerlo. Arena está
construir un país en el cual todos los buenos salvadoreños podamos vivir. Y eso pasa por construir acuerdos. Hay que reconocer que aquí hay una realidad y la debemos de vivir y la debemos de aceptar. Tenemos un partido como Arena que lo respalda más de la mitad de la población, y tenemos un partido, o por lo menos digámosle la mitad, y tenemos un partido de FMLN que lo respalda la mitad de la población actualmente. Actualmente, lógicamente, yo en este tema creo que lo importante es ponernos de acuerdo. ¿En qué? En todo lo que es la construcción del país que nosotros queremos. Hoy tenemos el tema fiscal. Pero hay urgencia de pagar salarios, 90 millones, 40 millones de proveedores. Quiero decirte algo, si es que esa crisis y ese colapso nosotros se los venimos cantando y diciendo desde hace mucho tiempo. Si yo me siento a dialogar con usted, porque tiene la mitad del país, digamos, con el beneplácito político electoral, y yo la tengo, ¿cómo vamos a resolverle a su mitad y a la mitad el problema? No podemos obviar soluciones que podamos tomar en conjunto. Si estás en una época de crisis, podemos tomar en conjunto una solución, pero con compromisos, porque continuar de la forma en que este gobierno ha estado tratando es completamente ilógico. Están llevando al país al fracaso. Y no creas que solamente es en el tema económico. No, si tenemos temas políticos, por ejemplo, al que yo quería llegar. Seguridad pública. Okay, ya vamos a hablar del tema de seguridad. Por ejemplo, en el tema político, una de las condiciones, entendería yo, podría ser en este caso retirar la demanda del presidente contra 2 de sus diputados o 3 miembros de su partido que ustedes han calificado de persecución política, por ejemplo. No hay calificación de persecución. Es una persecución política. ¿Puede ser un punto de honor en establecimiento de relaciones cordiales con el nuevo gobierno? Es parte del respeto que debe de existir definitivamente. Nosotros no podemos hacer como el gobierno de Maduro, que se sienta con la oposición a dialogar y le mete palo a los que están en la calle manifestándose. Nosotros debemos de ser claros, el respeto a la democracia y a la institucionalidad partidaria debemos de tenerlo. Margarita, ¿ese punto puede ser punto de honor en la mesa? Yo creo que esto es un tema súper importante, y es que el FMLN debe de desistir de su visión que para poder gobernar tiene que destruir al partido de oposición democrática que es Arena. Deben de comprender que en un sistema democrático los pesos y contrapesos son parte esencial, y que precisamente el contrapeso lo ejerce la legítima oposición democrática de El Salvador, que se constituye en Arena para señalar abusos de poder, para señalar políticas públicas que vayan en detrimento de usted, estimado amigo televidente, como es esto de que le quieren poner más impuestos y endeudarlo más, sin tan siquiera haberle explicado en qué se gastaron todo el endeudamiento, más de 6.200 millones de dólares aprobados a través de 40 préstamos en la Asamblea Legislativa desde el 2009 a la fecha, y usted no tiene idea. ¿Por qué aumenta el costo de la vida? ¿Por qué el desempleo es galopante? ¿Por qué los servicios públicos no mejoran? Pero estamos pagando 52 centavos por dólar de impuestos en salarios. Supuestamente eso debería reflejar que usted tiene mejores servicios públicos, pero usted va al servicio de salud y usted no tiene mejores servicios públicos. Los sistemas, el sistema educativo, una educación de calidad, tampoco la tiene. La inseguridad ha aumentado. Entonces es absolutamente importante decirlo con toda claridad, que Arena es la legítima fuerza de oposición democrática del país, y que seremos leales a ese mandato. Ser oposición no significa destruir el país. Ser oposición tiene un doble rol: ser dialogante, pero ser firme también en los señalamientos enunciados. Puede ser un punto de honor, la digamos, libertad de expresión. Desistir de los antejuicios que hay contra 2 diputados, la libertad de expresión, y un proceso judicial contra un dirigente de su partido. La libertad de expresión tiene que garantizarse en el país. Un diputado de oposición o diputada de oposición tiene como su herramienta principal
la palabra, el debate legislativo, el debate en los medios de comunicación. Por tanto, dialogar sobre premisas que ponen en riesgo la salud democrática del país sería inconsistente con nuestro papel constructivo de oposición que debemos ser, y decirlo claramente, estaremos defendiendo firmemente el sistema de libertades, el sistema democrático republicano representativo, el sistema plural. Todas estas son condiciones básicas para entendimientos en todas las demás materias fiscales. Por ejemplo, Ernesto, y perdone que vuelva al tema principal de esta conversación esta mañana, pero con un país que tiene altos niveles de endeudamiento, alto déficit fiscal, el último lugar en América Latina en crecimiento económico de acuerdo al Fondo Monetario Internacional de octubre del 2013 en su promedio, con un nuevo gobierno entrante que comience diciendo que vienen más impuestos y más endeudamiento sin abordar el tema de la deuda externa, el déficit fiscal, los límites al endeudamiento, la transparencia, la política de ahorro, la política de austeridad, la prioridad en el gasto, la transparencia y honestidad de los presupuestos que presenten al país. Nos parece que están perdiendo una oportunidad muy grande de construir bases sólidas para el comportamiento fiscal de El Salvador en los próximos años. Y esto es fundamental también para generar confianza, lo cual al final del día toda números y préstamos y letes y endeudamientos y déficit fiscal se reducen en cuestiones tangibles para el pueblo, se reducen en confianza, empleo, predictibilidad, canasta básica, servicios públicos de calidad. Es decir, toda esta situación que Arena está siendo categóricamente clara en decir que el camino no es poner más impuestos y más endeudamiento, tiene una razón de ser, y es el pueblo salvadoreño que ya ha sido golpeado demasiado con estos impuestos, con estos altos endeudamientos y sin recibir los servicios de calidad que supuestamente debería generar estas cantidades históricas que ha recibido el gobierno. Este gobierno no ha carecido de dinero, ha sido el gobierno que más dinero ha tenido. A ver, el problema entonces es otro, y eso es lo que debe de buscar un diálogo. En el acercamiento, en este tema. No solamente decir aquí vienen más impuestos y más endeudamiento, en este apruébenlo. Del acercamiento con el nuevo gobierno deben de tener, digamos, bases fundamentales de diálogo y de entendimiento por consecuencia, ¿no? Tiene que ver. Ahora, cuando ustedes hablan, y aquí voy a entrar, quizás aquí entra, digamos, figuras muy importantes, como la del presidente Mauricio Funes, que dice que una cosa es la libertad de expresión para sostener críticas hacia la gestión como la de él, y otra cosa es el tema de la difamación, entrando un poco y puntualmente al tema de la demanda que ha interpuesto y las solicitudes que hay en la Asamblea Legislativa para estudiar el posible o no desafuero contra 2 diputados. Entonces, ahí hay un tema que si usted y yo nos sentamos para dialogar, sabiendo que le respalda la mitad del país, como dice el doctor Donato Baquerano, y a mí me respalda también la mitad, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Urgen 90 millones de dólares para pagar salarios, 40 millones de dólares para pagar a proveedores. Ernesto, ese planteamiento que tú nos haces carece, dijéramos, de un enfoque de responsabilidad para quien la tiene. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los salarios ya están en el presupuesto de la nación. No se pagan con préstamos, los salarios se pagan y están estipulados en el presupuesto general de la nación y están de acuerdo a los ingresos que se va a tener como Estado. El pago a proveedores en las mismas condiciones. Si esos proveedores son los que le han dado servicio a instituciones del Estado y por lo tanto ya están presupuestadas.
que eso no son gastos extras, eso está dentro del gobierno, dentro del presupuesto del gobierno. Entonces, no puedes estarle pidiendo que todo lo vamos a pagar con préstamo. Una pregunta sumada a este tema, y quiero agregar otra para irnos a hacer una pausa comercial y regresar con ese tema. ¿Por qué de la urgencia creen ustedes de establecer a 15 días prácticamente de concluir el nuevo gobierno, el gobierno, y entrar el nuevo? ¿Por qué esa urgencia? Quiero que la respondamos después de que nos vamos a... Y lo otro es, el otro tema que quiero introducir esta mañana. Porque no cumplieron lo que firmaron, porque no cumplieron el acuerdo de sostenibilidad fiscal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿O es que verdaderamente hay una situación crítica, como lo decía don Manuel Enrique Heinz, el economista, recientemente, fiscalmente hablando? Lo crítico es que es bien fácil echarle, dijéramos, la responsabilidad a un gobierno saliente. Esa es la rapidez con la que tienen para aprobar todo esto, para que la responsabilidad caiga en el presidente que va saliendo de su ejercicio y no caiga en el gobierno que entrante. Por eso lo quiere decir que el ministro de Hacienda, que se supone iba para afuera, pero se queda, está siendo irresponsable en el, digamos, manejo de este tema. Está, lógicamente, pues, ¿cómo le puedo llamar responsable a una persona que firmamos un acuerdo de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad fiscal, y lo incumple? Él con sus técnicos ha construido este acuerdo, con los técnicos del Ministerio de Hacienda y los técnicos nuestros amigos de Arena, construimos ese acuerdo de sostenibilidad, y eso fue hecho y avalado por el ministro de Hacienda. Es más, cuando lo terminamos, juntos fuimos a presentárselo al FMLN y a los demás partidos que lo firmaron. Y ellos nos dieron el aval y lo firmamos todo. Entonces, cuando tú me hablas de responsabilidad, yo te estoy diciendo, ¿es responsable o no? ¿Cuál es la responsabilidad? La clase media se ha desplomado. La calidad de vida de la clase media, de esa poderosa clase media trabajadora, se ha venido abajo. El poder adquisitivo es menor. Con estos impuestos, la pequeña y la mediana empresa sufrirán un golpe terrible a sus economías, y eso no se puede permitir. Eso hay que decirlo claramente. Los bienes suntuarios, mejor busquemos particularmente en los bienes suntuarios. Vamos a entrar a la fase de preguntas y consultas que está haciendo nuestro auditorio, que ha estado muy atento a conocer desde luego la posición del Partido Arena con relación a estos temas que hemos venido abordando desde otra perspectiva, y ahora desde luego les corresponde a ustedes opinar, como lo hemos hecho, y sentar posición y por consecuencia darle respuesta a esta serie de preguntas. ¿Qué posición va a asumir o qué opinión tiene el Partido Arena, la fracción legislativa, con relación a esta denuncia hecha públicamente en la que se dejan ver lo poco transparente que puede resultar un proceso de licitación de 6 frecuencias de televisión que está sometiendo la CIGED a 15 días de culminar el ejercicio de gobierno del presidente Mauricio Funes? Fíjese que ¿Qué piensan es bien interesante ver este tema desde la perspectiva de los ciudadanos. Trascendió en los medios de comunicación que la Red por el Derecho a la Comunicación exigieron a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y a la Presidencia de la República suspender la subasta de frecuencias radioeléctricas. Y una de las razones que argumentan es precisamente porque viola derechos de libertad de expresión, de comunicación, derecho a la comunicación, posibilidades de construir modelos de medios democráticos, la venta de frecuencias. Hay también serios cuestionamientos constitucionales sobre esta iniciativa. Así es que nos parece de que esto que ha sido anunciado de manera bastante sorpresiva debe de ser visto con lupa. Debe de ser analizado con lupa. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Por qué? ¿Quién compra? ¿Quién le interesa? No es una cuestión así nomasito que pueda pasar desapercibida. Yo sé que ya estuvieron en la Asamblea Legislativa
es el superintendente explicándolo, pero hay serias dudas sobre esta iniciativa de subastar esta frecuencia. ¿Qué posición, qué papel podría jugar de intervencionismo? No sé si la palabra es correcta, pero la Asamblea Legislativa interviene en unos casos cuando le conviene, podría creer, y cuando no conviene, no sé. Pero esto sí creo que es un punto de honor, porque son alrededor de 57 o 52 organizaciones que han puesto el grito en el cielo por esta decisión de la superintendencia, que le suman otro ingrediente, que creen que detrás de todo esto pues hay intereses oscuros, ¿no?, por quererse apropiar de esa frecuencia. Hay que tener cuidado, porque al solo decir esto, Ernesto, te pueden demandar. Definitivamente. Ya nosotros hemos tenido experiencia que yo no he mencionado nombres. Qué bien. Pero es un ejemplo, tuve el cuidado de no mencionar nombres. Tuvo el cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenés que... ¿Cuál es el mensaje? Que debemos de tener cuidado para decir la verdad. Aquí hay mano oscura. En los momentos en que se está haciendo, en la forma en que se está haciendo. Puede ser legal, pero no es legítimo. Pueden realizar las ofertas, realizarlas en cumplimiento de ley, pero ahí hay mano peluda. Y si nos van a demandar por estar cuestionando un acto que aparentemente tiene muchas cosas que señalar, pues nos van a demandar, Ernesto. Pues realmente yo opino igual que tú y lo que han hecho las organizaciones que han puesto su grito en el cielo. Yo particularmente las felicito. Ojalá que no vayan a salir dándoles alguna frecuencia también para que se callen, ¿verdad? Porque realmente hemos observado ese tipo de comportamientos en el pasado. Tienen que haber criterios transparentes, públicos, equitativos para la asignación de frecuencias. Bueno, la transparencia es fundamental. Ustedes tienen fuero constitucional, no pueden ser tan fácil demandados. Bueno, así que podemos compartir responsabilidades. Pero fíjese que un hecho público es de interés de la nación. Claro. Y un hecho público no puede ser callado con amenazas de procesos de desafuero, de antejuicio o amenazas a los medios de comunicación. Si un sistema democrático, no en balde se dice que la libertad de expresión y el derecho a la información son partes consustanciales de esa salud democrática. ¿Podrían intervenir en este caso? Entonces, hay que ser claros y decirlo sin tapujo, exigir transparencia. Es algo que no se puede obviar. Sí, definitivamente sí lo podemos hacer, pero yo dudo que con la correlación aritmética que tiene el FMLN actualmente se pueda conseguir algo. Nosotros hacemos una serie de esfuerzos para tratar la forma de enmendar muchas de las atrocidades que aquí se cometen y a la larga no fructifican por la nefasta aritmética legislativa que ha construido el Frente en la Asamblea Legislativa. Pero eso espero que se les termine, porque las próximas elecciones están próximas y ahí vamos a volver a reiterar lo que el pueblo salvadoreño mandató, donde en este país deben existir pesos y contrapesos en una democracia. El presidente, en la sección de preguntas, el presidente Funes dijo de que sobre el caso Francisco Flores, preguntan acá, que era una operación del manejo de esos fondos tan compleja que no la pudo haber hecho él solo. La pregunta que dice es ¿por qué el partido Arena todavía no ha expulsado a Francisco Flores? Bueno, yo quiero explicar claramente que nuestro partido ha ido evolucionando en el tema de dejar las acciones específicas en cada una de las instancias. El caso de Francisco Flores está suspendido de sus ejercicios o de sus derechos como miembro del partido. El tema de la expulsión es un proceso que está hay una solicitud y la comisión de ética está funcionando ya. Al hacer hincapié en este planteamiento, Margarita, ahora yo hace pensar que podría haber gente dentro de Arena que lo está todavía protegiendo al Francisco Flores. No, yo creo que hay gente que quiere dañar a Arena con este tema.
y muchos medios se prestan inclusive para este tipo de acciones. Por ejemplo, ¿por qué? Porque preguntar no por qué preguntar, porque es un tema que no le corresponde a Arena. Es simple y sencillamente, es una acción, es como los otros involucrados que han sido mencionados. Tienen que responder por acciones personales, definitivamente. Entonces no hay lógica que una persona que ha sido separada de sus derechos como miembro del partido, estemos nosotros todavía respondiendo por esto. Y hay una intencionalidad para tratar de quitarle imagen a nuestro partido. Ahora, ¿será válida o no la pregunta de los diputados del Partido Arena se sienten cómodos tener de presidente honorario a un miembro acusado, no estoy diciendo que acusado de malversar fondos? No, definitivamente que nadie se siente bien. Y yo creo que hay que ser bien claros. Este tema tiene varias características. Número uno, todos los derechos como militante del partido Arena han sido suspendidos. Número dos, el Tribunal de Ética está en el proceso que continúa al interior del partido. Pero tercero y lo más importante, Arena no está aquí para tapar malas prácticas. Arena está aquí para promover un sistema de libertades, para estar del lado del pueblo salvadoreño, y está para fomentar el Estado de Derecho y el debido proceso. En este contexto y en este sentido, este tema está en el campo de la justicia. Y ahí debe de resolverse, ahí debe de aplicarse los principios universales de justicia, del debido proceso, de la investigación de conformidad a la ley, para deducir responsabilidades y aplicar el peso de la ley que corresponda. Así es de que yo eso sí también quisiera dejarlo bien claro, no solo a los diputados, a ningún miembro de Arena le resulta aceptable compartir o decir de que se está haciendo del ojo pacho, de ninguna manera. Al contrario, este tema está en el ámbito y en el terreno de la justicia salvadoreña. Y para ser definitivo en la respuesta, ningún miembro de Arena ha salido en defensa ni en protección de ninguna persona, en este caso del expresidente Francisco Flores. Tú lo has podido observar. Entonces, seguir con esa intencionalidad de juntar una acusación a una acción personal de un miembro de Arena, Arena es grande, Arena tiene miles de correligionarios y de simpatizantes. Es lógico que si hay algún acto que pudiese tener algún grado de señalamiento, que se juzgue y que se lleve toda la acción respectiva a la institución que le corresponde definitivamente. Bueno, voy a hacer la última pausa comercial, regresamos con un poco el análisis, o mejor dicho, la conclusión de los temas que esta mañana hemos abordado, como un espacio que le pertenece desde luego a voceros del partido Arena. Tema de país. Gracias por estar con nosotros. Este impuesto, que si este otro impuesto, es el contexto general el que estamos planteando. Mire, el número de trabajadores públicos ha aumentado 21.3% y las remuneraciones 46.3%. Pues ahí hay un tema. Cuando uno compara este aumento de remuneraciones y servicios de calidad que supuestamente debería estar recibiendo el pueblo salvadoreño, hay una diferencia abismal. Al contrario, la calidad de los servicios públicos se ha deteriorado. Bueno, me parece que es interesante hacer esa, esa exhortación de cuidar mejor las finanzas del Estado, ser más austeros y también honrados. Y digo honrados por el hecho de que pues tenemos de todo. Tenemos a un expresidente buscado por la Interpol, que obviamente pues ahí está, acusado de malversar fondos. Y yo quisiera que se llegara al fondo con esa investigación. Con lo de Francisco Flores, dicen que ya lo tienen ubicado en la última información de la Fiscalía. Hay que darle seguimiento a los famosos cheques definitivamente. Sí. Y yo no ¿Quién los cobró y quién los tiene? Bueno, ya se mencionó el expresidente Saca, ¿no? ¿Quién los utilizó? Definitivamente. Por eso, ya se mencionó el nombre del expresidente Saca. Nosotros estamos para que se llegue a una investigación profunda y se deduzcan responsabilidades
responsabilidades. ¿Hacerse los majes o enfrentar el problema? Es una carta que le dedica Paolo Loers a su partido. Sería interesante que le den lectura, ¿no?, sobre este tema. Bueno, pero quiero hablar también del otro tema que me parece interesante, hablando de urgencias, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esta demanda o denuncia pública que han hecho un grupo de organizaciones no gubernamentales frente a la concesión de 7 frecuencias de televisión a 15 días de culminar el periodo de este gobierno? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes y cuál va a ser el papel, digamos, como de intervención que puede jugar la Asamblea Legislativa ante esta crítica e inconforme, digamos, anuncio hecho por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones de someter a un concurso de licitación 6 frecuencias de televisión? Imagínense usted, 6. 7:33, una pausa comercial y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Creo que este tema pasaría a discusión y qué alcances puede tener que el tema central que tuvimos esta mañana y que tiene que ver precisamente con la reforma fiscal, que tiene que ver con este proceso de antejuicio, que fue otra figura que sacamos, el tema de la concesión y el tema de Francisco Flores. Sé que despierta muchas pasiones, pero a la larga, el día de ayer, por cierto, en el caso de Francisco Flores, ya lo tienen ubicado supuestamente la Fiscalía en Panamá. Bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes al respecto de las declaraciones que emitiera el mismo ministro de Justicia, de decir que es cuestión de horas para tener la captura de Francisco Flores? Sí, las declaraciones del ministro, habría que preguntarle a ver cómo sí van a continuar en el proceso. Nosotros desconocemos realmente eso. La reforma fiscal, ¿qué alcance va a tener? Es una oportunidad para el nuevo gobierno sentarse a discutir seriamente un acuerdo de sostenibilidad fiscal. Abandonar su idea de querer castigar al pueblo, a la pequeña y a la mediana empresa con el anuncio de más impuestos y más endeudamiento al país. Ya hay un acuerdo de sostenibilidad construido y firmado. Si hay que ajustarlo, pues hay que ajustarlo. Pero creemos que es una buena base para comenzar un diálogo que genere confianza en el país. Nadie quiere que El Salvador se hunda. Nadie quiere que El Salvador retroceda, sino todo lo contrario. Los resultados de este quinquenio son altamente negativos en materia económica y en materia fiscal. ¿Van a seguir con las mismas prácticas y los mismos métodos? ¿O quiere el gobierno del FMLN hacer un alto, reconstruir la situación y analizar otras medidas que profundicen y que le den soluciones verdaderas al tema fiscal? En el caso de la corrupción, que es el otro tema que abordamos, Arena no está acá para estar contemplativo o estar tapando actos de corrupción o malas prácticas, y este tema está ahora en el ámbito de la justicia salvadoreña, donde debe observarse en los principios universales de justicia. Y en el tema de las frecuencias de televisión, tenemos que estar muy atentos para exigir transparencia, para exigir información, para exigir el cumplimiento de la ley y observar que no se vayan a violar los derechos de expresión, derechos de información, derechos de comunicación de ningún salvadoreño. Gracias, señor. Doctor, usted me hablaba y no nos quedó tiempo, y perdone solo para resumir, porque este es un clamor que, por cierto, lo recojo de una pregunta que hace un televidente. Hablamos de los temas que se han abordado, hacer una recapitulación, y no estamos hablando de un problema tan fuerte que es el tema de la inseguridad. ¿Qué pueden hacer desde la Asamblea Legislativa para resolver este problema que no se ve que tiene dice por ahí, una luz en el camino de solución? ¿Qué pueden hacer? No sé, ¿habrá necesidad de una voz que salte y diga, miren señores, dejemos de
de querer resolver estos problemas, resolvemos un problema urgente del país. Yo creo que esos son los temas realmente que deben de tener un consenso, deben de aglutinar todos los buenos salvadoreños sobre este tema. Yo quiero decirte que sí han existido una serie de propuestas, tanto a nivel legislativo como incluso de muchas alcaldías. La alcaldía de Ilopango ha sido una de las que se ha expresado y ha hecho una propuesta para ver de que se comience a trabajar de una forma estructurada, armónica y con participación amplia de todos los sectores del país, pero al momento no hemos visto la labor que debe desempeñar el Ejecutivo en este tema, porque es a ellos lo que les corresponde constitucionalmente la labor de realizar, o por lo menos de darle seguridad pública a la población. Nosotros, como Asamblea Legislativa, no ha existido ningún proyecto de ley que vaya encaminado al combate a la seguridad o a la inseguridad pública del país que no lo hayamos aprobado como fracción legislativa. Hemos hecho una serie de propuestas, hemos hecho cuerpos de ley, pero aquí el tema no es de cuerpos de ley, es de aplicación, es de delinear una política de persecución de los delincuentes que vaya realmente acorde a la realidad que estamos viviendo. No es posible que se realicen ensayos como los de la famosa tregua, que al final nunca tuvo madre ni padre, pero se implementó y tuvo fondos para implementarse, y son políticas equivocadas completamente, porque esto es lo que ha permitido fortalecer el crecimiento de la delincuencia a nivel de país. Entonces yo sí creo que es importante que le apostemos a esto, que le designemos fondos específicos a esto, al combate a la delincuencia, que se presente un plan bien estructurado. Fíjate que cuando comenzamos a hablar de préstamos, hombre, nosotros qué bien haríamos de invertir, aunque sea en base a préstamos, pero en un combate a la delincuencia serio, eficaz, eficiente y que erradique definitivamente la problemática. Pero ¿qué es lo que observamos nosotros? No tenemos ninguna luz en el camino. No se ha nombrado todavía al nuevo funcionario que va a estar al frente de esta cartera, ¿no? Mira, yo cuando comienzo a observar los funcionarios que están siendo nombrados, realmente les voy a dar el beneficio de la duda, porque realmente muchos de ellos no cumplen con las especificaciones técnicas que deben de tener para desempeñar adecuadamente su cargo. No quisiera externar, dijéramos, una predisposición a hacer un análisis malagüera, como decimos. Ojalá que nos equivoquemos en el análisis previo que estamos teniendo. Bueno, no me resta más, Margarita, agradecerles también a usted, doctor, haber aceptado la invitación de venir a participar en el programa y tener su espacio de opinión como medio equilibrado para poder escuchar las diferentes opiniones, ¿verdad?, de los actores de la vida política y económica del país. Gracias por haberme acompañado. A usted, Ernesto, muchas gracias, que Dios lo bendiga a nuestro pueblo salvadoreño. Igualmente para ustedes también. Gracias, doctor. Gracias, Ernesto, reiterando mi agradecimiento y también para el pueblo salvadoreño que nos ha permitido estar esta mañana. Que Dios bendiga a todos. Así es, en efecto, gracias a usted. Continúe con nuestra programación, el reprise de este programa hoy a las 10:30 de la noche. Así es que no se lo pierda. Si usted quiere el resumen, síganos en Twitter para que reciba usted en su cuenta, o en Facebook, búsquenos en nuestra página para que usted pueda tener un resumen de este programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.